Los musgos son uno de los tipos de planta más usados en la acuariofilia. Poseen características muy peculiares, pues no tienen semillas y se reproducen mediante esporas. Tampoco presentan raíces, de manera que no necesitan enterrarse en el sustrato para poder crecer, ya que pueden crecer adheridos a cualquier superficie. La mayoría de las especies de musgo prefieren ambientes húmedos y con poca luz, de manera que dentro del acuario estas zonas son uno de los lugares donde más capacidad de crecimiento tienen. En términos generales, son especies muy fáciles de mantener, que logran crecer y desarrollarse sin demasiadas exigencias. Pueden crecer sin aporte de CO2 y resisten condiciones de poca iluminación. Además, son perfectos para gambas o para cualquier especie que guste depositar sus huevos en lugares escondidos y frondosos. Respecto a la temperatura ideal, los musgos crecen mejor en aguas con temperaturas menores a los 28 grados centígrados, a excepción del musgo de Java, que crece hasta por encima de los 30 grados centígrados. Existe una gran variedad de especies de musgo que podemos utilizar en nuestros acuarios. Dentro de estas, algunas de las más popularmente comercializadas son las siguientes. El musgo llorón suele ser otro de los más usados dentro de los acuarios. Presenta una coloración verde brillante y se ramifica densamente con brotes emergidos. Aunque normalmente crece de forma horizontal, puede llegar a presentar algunos brotes que crecen a lo vertical. Es una planta muy fácil de mantener y solo hay que podarlo de vez en cuando para que conserve una forma estética. El musgo flama suele ser llamado así debido a su forma con apariencia de una llama de fuego, pues las hojas no se ramifican hacia los laterales, sino que crecen tomando la forma de una llama. Esta forma se empieza a notar cuando crece completamente vertical. Esto provoca una sensación de profundidad dentro de nuestro acuario, por lo que es perfecto para las zonas más traseras. Es un musgo muy sencillo de cuidar y de mantener, que se adapta a tener poca luz, aunque tampoco le molesta tener mucha. Igual sucede con la temperatura, todo le va bien, aunque crecerá de forma más lenta si lo tenemos a 30 grados o más. A pesar de que el musgo minipeya no requiere de excesiva potencia lumínica ni adición de CO2, suele ser algo complicado, por lo que no se recomienda para quienes recién comienzan. Es de lento crecimiento y presenta una coloración verde intenso. Se debe tener en cuenta que este musgo es demasiado susceptible a los cambios bruscos en los parámetros de agua. No es recomendable podarlo, ya que puede afectarle de manera negativa. Si la planta ha crecido mucho y deseamos quitarle espesor, se debe pellizcar la parte que deseamos extraer y simplemente estirarla. El musgo peya es un tipo de musgo originario de China y de Japón y tiene un aspecto muy peculiar, pues presenta una estructura trifoliada partida, es decir, tiene hojas compuestas de 3 foliolos. Tiene una coloración verde clara. Es de fácil mantenimiento y no necesita ser fijado a ninguna superficie para que se pueda desarrollar, sino que por sí mismo buscará el medio adecuado. Además, se adapta a amplios rangos, tanto de temperatura como de luz. Una de las peculiaridades más sobresalientes del musgo Strengy es que presenta un desarrollo vertical hacia la superficie de nuestro acuario. Se adapta mejor en zonas de sombra y con iluminaciones poco intensas. No precisa la adición de CO2 ni grandes cuidados, tan solo podas muy ocasionales para eliminar las hojas más viejas de su base. Crece lentamente y puede llegar a medir hasta 8 centímetros de longitud máxima. Las hojas del musgo Phoenix son de color verde claro, pero este cambia a verde oliva y eventualmente a negro con la edad. Además, presenta un aspecto delicado. Este musgo necesita una gran cantidad de luz y no tanta sombra, aunque en las zonas oscuras también crece, pero lo hará de forma más lenta. Si le da algo de luz, crecerá rapidísimo, sobre todo en la superficie de piedras o de madera. El tallo puede crecer hasta 13 centímetros de altura máxima. Tal como su nombre común lo indica,
Este musgo proviene únicamente de la pequeña Taiwán. Es un musgo muy versátil, sencillo de cuidar y de mantener, que se puede utilizar en la zona central, en la zona lateral, en la zona trasera e incluso en la zona frontal. Es ideal para los más principiantes, pues crece rápido y apenas hay que hacer algo al respecto. Sin embargo, es difícil que tapice alguna superficie, pues suele crecer hacia arriba. El musgo creeping es un musgo muy fácil de mantener y con pocas exigencias. No precisa la adición de CO2, pero si se le proporciona, llega a adquirir un color mucho más espectacular. Se suele colocar en troncos y rocas en la zona media del acuario. Tiene un crecimiento muy rápido y progresivo. Una vez que empieza a crecer, lo hace cada vez más con más velocidad. Sin duda, al momento de hablar de musgos, el musgo de Java suele ser el más común y protagonista de muchos acuarios. Esto se debe a que no precisa de altas exigencias y puede crecer y desarrollarse sin necesidad de mucha ayuda. Además, este bello musgo de aspecto denso, sedoso y esponjoso puede absorber muchos de los desechos que interactúan con el agua del acuario. El nombre común de este musgo se debe al aspecto que suele tomar cuando se desarrolla, pues su forma se asemeja a un árbol de Navidad. En algunas zonas se le conoce como musgo rastrero, pues suele cubrir completamente la superficie en la que se desarrolla, haciendo un bello aspecto de tapiz. En condiciones de poca luz, crece mucho menos denso y con una estructura menos organizada, que se puede asemejar al musgo de Java, pero por otro lado, en condiciones de luz intensa y anclado a algún tronco, piedra u otro objeto, es cuando el musgo de Navidad mostrará espléndidamente su verdadera forma. El musgo de plumas es una especie de musgo de las más originales que existen, ya que sus hojas son de un tamaño muy pequeño y como máximo pueden alcanzar los 6 centímetros de longitud. Además de ser lanceoladas, presentan una coloración que puede fluctuar desde el verde claro hasta el verde oliva. Es importante evitar los cambios bruscos en la química del agua, así como en la iluminación de nuestro acuario, ya que suele ser susceptible a ciertos tipos de algas. Además, se adapta con mucha facilidad a cualquier graduación de luz y de temperatura. Hablamos de una planta de crecimiento bastante lento. Y hasta aquí el video de hoy. Si has llegado hasta este punto, te gustó el video, fue de ayuda o simplemente te entretuvo, no olvides dejar un pulgar arriba. Si deseas conocer y saber un poco más acerca de temas relacionados, suscríbete al canal. Sin más que decir, por el momento, me despido.